Muy buenos días, chicos. Qué bueno que estén acá con nosotros hoy en esta mañana, ¿verdad? Estamos muy alegres, como lo decían Luis y Chelsea, de que puedan acompañarnos hoy, y a los que nos acompañan por la web, verdaderamente estamos muy alegres que estén con nosotros. Y bueno, este mes hemos estado hablando de la mejor noticia. Hemos hablado sobre cuál es la mejor noticia y tenemos preparadas el mensaje de hoy, y todavía hay un mensaje más sobre este tema. Y David la semana pasada nos comentaba sobre la mujer samaritana que tiene un encuentro con Jesús. Jesús pasa por la región donde ella se encontraba, y pese al contexto cultural que había en su momento, que David nos lo explicaba la semana pasada, que los samaritanos no se relacionaban con los judíos, Jesús lo hace. Y Jesús hace esto de esta manera, y por medio de ella, dice el texto, que pudieron conocerle muchísimas personas. Y bueno, eso es una gran noticia que ese pueblo, y que a través de la escritura y de los evangelios nosotros podemos conocer de la manera en que Jesús actúa en las culturas. Y hoy llegamos al segundo puerto de esta serie, y es la mejor noticia al enfermo. Hay una noticia a lo largo de los evangelios a las personas que tenían algún padecimiento, que estaban luchando con algo. Vemos historias como la mujer samaritana, como lo mencionaba hoy la semana pasada. Vemos historias como personas ciegas, que Jesús a lo largo de los evangelios hace milagros. Vemos también historias como los leprosos. Vemos historias como la mujer que padecía un flujo de sangre y había ido a los mejores médicos y nadie había podido hacer nada. Y Jesús lo hace en el momento que ella cree en Él y le toca su manto, ¿verdad? Y bueno, antes de iniciar me gustaría que esta pregunta pudiéramos analizarlo y pensarlo un poco nosotros íntimamente. ¿Cuál fue el impacto de Jesús sobre los enfermos? Porque evidentemente cuando caminamos a lo largo de los evangelios, vemos que cuando la figura de Jesucristo aparece en la tierra, que es la representación del reino de los cielos descendiendo en medio de los seres humanos, pasa algo, hay un impacto en algo. Hay personas que eran recaudadores de impuestos como Mateo, y cuando tienen un encuentro con Jesús, algo sucede en sus vidas. Y bueno, hoy nos vamos a centrar en las personas que padecían alguna enfermedad o algún padecimiento y que necesitaban que el impacto de Jesucristo estuviera en sus vidas. Y bueno, vamos a ahondar primeramente en Mateo 8, del 1 al 4, que es la historia de un leproso. La historia del leproso que había padecido mucho tiempo con esto. Cuando nos vamos al contexto que representaban los leprosos en la cultura de ese momento, vemos que eran personas que no podían acercarse a un grupo como nosotros aquí. Si había alguien leproso, posiblemente estaba alejado donde había una gran multitud. Las personas no se relacionaban con ellos, eran realmente marginados en medio de la cultura. Pero tenemos esta gran historia donde el contexto de Mateo, capítulos anteriores, eso está en Mateo 8, la historia que vamos a analizar hoy, pero capítulos anteriores de Mateo 5 al 7 aproximadamente, Jesús está en un monte, dando el famoso sermón del monte. Él está hablando y dando enseñanzas de muchísimas cosas que debían de conocer, como las bienaventuranzas, como el divorcio, como otros muchos temas que él en ese momento estaba enseñando, y estaba sentado ahí enseñándole a la gente, a las multitudes que lo escuchaban. Y nos dice Mateo 8 que cuando Jesús bajó de esa montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía lepra se acercó y se arrodilló delante de él. Esto es muy importante porque en medio de la cultura, como les comentaba, estas personas no se acercaban, y el texto nos dice que él, cuando ve a Jesús y sabía que venía con las multitudes, porque las multitudes lo seguían, él se acerca a Jesús y le dice lo siguiente: Señor, si quieres puedes limpiarme, le dijo. Aquí hay un reconocimiento por parte del leproso de quién era Jesús. Él veía que las multitudes lo seguían, él veía que tenía algo diferente, que nunca nadie antes había pisado la tierra y había hecho lo que él estaba haciendo. Y él le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice el texto que Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Estamos en una cultura donde, como les comentaba, a los leprosos la gente no estaba ni siquiera cerca de ellos, mucho menos la gente tenía contacto físico con ellos. Y Jesús, movido por compasión y misericordia, dice el texto, que extendió la mano y tocó a aquel hombre y le dijo: si quiero, queda limpio. Y al instante se le sanó
la lepra. Bueno, esto es una historia realmente apasionante donde Jesús realmente rompe nuevamente y una vez más las barreras culturales, lo que había en el momento, las limitantes que habían, lo que la gente decía que no se podía hacer, lo que los religiosos decían, esto no se puede hacer. Pero Jesús, movido en compasión y misericordia, rompe todas estas barreras y hace un milagro extraordinario. Y posteriormente, en palabras de Jesús dice, mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Lo que Jesús estaba haciendo no era solamente lo que podía ver el leproso, él no estaba haciendo un milagro puntual. Las palabras de Jesús al final del texto es que él esto lo estaba haciendo para que fuera testimonio para muchos. Y no sé en qué condición viene usted hoy aquí. No sé usted en la web que nos acompañe en qué condición se encuentra en su casa. No sé con lo que usted lucha. Lo único que sé es que el poder de Dios se manifiesta en la vida de todos nosotros para que sirvamos de testimonio para muchas personas, así como lo hizo con el leproso. Y también en esta mañana vamos a analizar un pasaje rápidamente que se encuentra en Juan 9. Es una historia realmente apasionante, donde nos habla de un ciego de nacimiento, una persona que sus padres daban testimonio de que había nacido ciego. Y tiene un encuentro con Cristo, al igual como el leproso. Y en Juan 9, del 1 al 5 nos dice lo siguiente: a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaban, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? La cultura del momento decía que si una persona nacía ciega o una persona nacía con alguna discapacidad, era porque alguien había cometido pecado, él o sus padres. Y es la pregunta que los discípulos le hacen. Y la respuesta de Jesús es la siguiente: ni él pecó ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Vemos nuevamente como Jesús dice, hay una situación con la cual hoy vives, en ese momento, él, y hay una situación con la cual vos que estás hoy aquí vives, y con lo que luchas, y con lo que te sientes ansioso. Pero lo que el texto nos enseña es que todo esto sucede para que la obra de Dios sea glorificada en nuestras vidas. Mientras sea de día, dice el texto, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar, mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Eso es un mensaje que Jesús le estaba dando a sus discípulos por la pregunta que le habían lanzado. Y ahora en Juan 9, del 6 al 8, la historia continúa. Dice que viene el milagro que Jesús hace, ¿verdad? Y dice el texto, dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se lo untó en los ojos al ciego, diciéndole, ve y lávate en el estanque Siloé, que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y al volver ya veía. Hay muchas situaciones que hoy en su vida usted, como les comento, ¿verdad? Hemos estado luchando y estamos luchando y luchamos cada mañana y cada día. Pero lo que sí sabemos es que el ciego se levantó, siendo ciego, caminó al estanque, se lavó sus ojos después de lo que Jesús había hecho, y cuando vino ya veía. Posiblemente muchos de nosotros estemos caminando como ciegos y no veamos, pero cuando hay un encuentro frontal con Cristo, cuando vengamos de vuelta, vamos a ver claramente las riquezas de la gracia y lo que Cristo se manifiesta en su palabra. El versículo 8 dice, sus amigos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el que se sienta a mendigar? Unos aseguraban y otros decían, sí, es él. Otros decían, no, no es él, sino que se le parece. Pero él insistía, soy yo. Muchas veces en nuestra vida, cuando venimos a Cristo, cuando hay impacto de Cristo en nuestras vidas, cambiamos muchas cosas en nuestras vidas. Y es lo que el Evangelio nos llama a hacer. Y cuando esto sucede vas a escuchar muchas voces diciendo, no, pero no te acordás que vos hacías esto o aquello, o no te acordás que el pasado que vos tenés esto y aquello. Y lo vemos en el texto. Los vecinos sabían la condición que él veía y que él mendigaba. Era una condición totalmente marginada de la sociedad. Pero Cristo lo que hace es que lo vuelve a la vida, le da vista. Y ahora él es una persona que realmente se puede
adaptar a la sociedad. Es lo que Cristo hace en nuestras vidas. Tal vez hay muchas cosas, como decía, con lo que luchamos. Y Cristo, a través de su poder, nos dice: ahora tú eres mi hijo amado, y estoy complacido en ti. Y bueno, aparecen en la escena, después de todo esto que está sucediendo en Juan 9, aparecen en la escena los fariseos, que eran los líderes de las sinagogas. Eran personas muy estudiadas, personas que manejaban la ley de Moisés, que era la ley que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Y lo que hacen es, dice el texto en el versículo 28, insultar al ciego. Entonces dicen, todos lo insultaron y le dijeron: discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés le habló Dios, pero de este no sabemos ni a dónde salió. Así se estaban refiriendo a Jesús. Allí está lo sorprendente, respondió el hombre que era ciego. Que ustedes no sepan de dónde salió y que a mí me haya abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Jamás se ha sabido que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Las personas que más conocían la ley de Moisés no podían percibir el reino de Dios en medio de ellos, a Jesucristo mismo. Y una persona que tenía la convicción de que Cristo lo podía sanar, que se acercó con misericordia, que se acercó reverente a la persona de Jesucristo, tiene una revelación de que realmente Él viene de parte de Dios. Esa es la actitud con la que nosotros nos debemos de acercar a Dios. Nunca debemos de saber, bueno, es que yo he leído estos versículos y ya me sé todo esto, porque la relación con Dios no es meramente intelectual, también debe ser una relación totalmente espiritual, con ayuda del Espíritu Santo. Así como este hombre, Dios estaba actuando en él y el Espíritu Santo está actuando en él para que él tuviera esta revelación. Y brincamos al versículo 35, donde Jesús se enteró de que lo habían expulsado. Al hombre llegan y lo expulsan por todo lo que estaba diciendo. Los fariseos lo sacan y Jesús nuevamente recorre a él, va hacia él, y lo que le dice es lo siguiente. Al encontrarlo le preguntó: ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor? Dímelo, para que crea en él. Pues ya lo has visto, le contestó Jesús, es el que está hablando contigo. Y el hombre, que era ciego, contestó: creo, Señor, declaró el hombre, y postrándose lo adoró. La adoración es algo muy importante en nuestras vidas. Hay cosas que Dios va a actuar soberanamente, como vimos en el caso del leproso. Él le dice: si quieres, voy a ser sano. La voluntad de Dios es la que predomina en la vida de nosotros. Pero lo que dice el texto, este texto de Juan 9, es que él no solamente creyó en el Señor, sino que también le adoró. Y creo que es uno de los llamamientos que nosotros como cristianos tenemos. No solamente a decir yo creo en Dios, o creo que es el Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, sino también adorarle con nuestra vida, con nuestra manera de vivir, en la manera que nos relacionamos. Creo que es una adoración continua lo que el Evangelio nos pide. Y el versículo 39 llegamos donde entonces Jesús dijo: no he venido a este mundo para juzgarlo. Yo he venido, a este mundo para juzgarlo, dice Jesús, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Y aquí vemos unas palabras de Jesús impactantes. Jesús estaba refiriéndose a los fariseos. Y él decía: para que los ciegos vean, porque estaba en presencia de una persona que era ciega y que realmente creyó a través de esta condición y de este milagro y el actuar del poder de Dios en él. Pero también había gente que creía que veía claramente, como los fariseos. Y Jesús decía: los que vean queden ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oírlo hablar así le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Le hacían preguntas para probarlo. Y Jesús le contestó: si fueran ciegos no serían culpables de pecado, pero como afirman que ven, su pecado permanece. El carácter de Jesús siempre fue rígido, pero siempre predominó la compasión y la misericordia y el amor por las demás personas. Y creo que es a lo que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer, a que tengamos un carácter firme de lo que a Dios le agrada, de lo que a Dios no le agrada, pero también que siempre lo que nos mueva sea la misericordia, la compasión y el amor.
Y bueno, estas historias son realmente apasionantes. Hay un actuar del poder de Dios en medio de las necesidades de las personas. No sé cuál es la lepra que tal vez muchos de nosotros hoy tengamos, o cuál será la ceguera que desde el nacimiento hemos tenido. Pero lo único que sé es que en medio de todas estas situaciones tenemos a cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. Me gustaría leer, para ir terminando, Isaías 53:4. Es la profecía del profeta Isaías, ¿verdad? Anterior a la venida de Jesucristo al mundo. Y lo que dice en este fragmento es: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Cristo, cuando sube a la cruz, cuando Él desciende por su voluntad, Él realmente viene a sufrir, nos dice Isaías, dolor, fue humillado y golpeado por Dios. El poder de Dios recayó sobre Él porque estaba cargando con el pecado de todos nosotros. Y creo que esto es algo que debemos de tener presente siempre. Cristo hizo un sacrificio por cada uno de los que estamos acá. Ciertamente luchamos con muchas cosas, y hoy tal vez traigas acá ansiedad, preocupaciones, cosas que realmente te preocupan. Pero así como Cristo recurrió al leproso, como Cristo recurrió al ciego, así hoy Él recurre a nuestras vidas. Hoy si clamamos, así como lo hizo Jairo en aquel famoso capítulo de Marcos 5, donde su hija había muerto, y dice el texto que él fue a donde estaba Jesús y le dijo: por favor, ven, que mi hija está muriendo. Y en medio de la conversación con Jesús llega una persona con la que él había estado, donde su hija estaba, y le dice: no, Jairo, ya tu hija murió. Y él no escuchó esta condición. Él sabía que Jesús iba a hacer algo. Y Jesús hace el milagro maravilloso, y si lo pudieran leer el capítulo completo es fascinante, porque lo que en ese capítulo sucede en Marcos 5, están sucediendo muchas cosas a la vez. Y es buenísimo cómo Dios actúa en medio de la necesidad de la gente. Dios actuó en medio del pueblo de Israel cuando fue oprimido. Y Dios actúa así hoy en nuestras vidas. Y para terminar me gustaría leer unos versículos que están en Apocalipsis 21, que es la revelación que Dios le da a Juan de los últimos tiempos, ¿verdad? De su venida, de muchísimas cosas. Y lo que dice es algo que nosotros hoy debemos recordar, y debemos de recordar que es la mejor noticia para nosotros hoy, para los enfermos hoy, como todos nosotros que luchamos con algo. Y dice el texto en Apocalipsis 21 del 3 al 4: y una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios, Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Es una revelación muy importante. Nosotros somos pueblo de Dios. Dios mismo estará con ellos y será su Dios, su único Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. La promesa, y con lo que quisiera que nos vayamos hoy de aquí. Y si usted no ha escuchado nada de lo que se ha dicho, nada más quiero que se lleve esto hoy de aquí. Todas las situaciones con las que usted hoy lidia, todos los sentimientos de ansiedad, tal vez de depresión, estén luchando muchos acá, o todo con lo que usted lucha, la promesa que hace la Escritura, que nos hace Dios por medio de la Escritura, es que todo eso será enjuagado, todo eso se acabará en el momento que Dios descienda y nosotros seamos un solo pueblo con Él. Es una promesa realmente apasionante que Dios nos hace en la Escritura. Y bueno, para terminar me gustaría que me acompañen a orar. Vamos a orar por lo que hemos escuchado, porque esto que hemos escuchado no se queda acá, sino que también podamos interiorizarlo y podamos ponerlo por obras en nuestras vidas. Padre Celestial, te doy gracias primeramente porque nos das la oportunidad de seres pecadores como nosotros, Señor, poder estar delante de un Dios santo, Señor, poder estar delante de tu palabra santa y eficaz. Te pido que cada situación, Señor, con la que vengamos hoy aquí, Señor, con la que tomamos el atrevimiento de acercarnos a ti, Señor,
un Dios compasivo y misericordioso y amoroso. Que sea saciada, Señor. Te pido por cada uno de los chicos acá representados, por cada persona en su hogar, por cada familia representada a través de la web, Señor. Que tu poder eficaz, Señor, actúe en cada necesidad de nosotros. Y que siempre recordemos que hay un plan redentor y salvador para cada uno de nosotros, Señor. Somos tus hijos, sabemos que nos amas, Señor. Y sabemos, como dice, Señor, que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Y creemos en esto y hoy nos vamos de este lugar, Señor, con esa convicción. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.